Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelitza Rivero y Alfredo Boyota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre de nuestro programa. El Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Parece obvio decir que el quehacer de los filósofos se desarrolla teniendo como instrumento el lenguaje. Pensar, decir, leer y escribir son las tareas centrales de un filósofo, que también son exigencias que se le imponen a la audiencia para que pueda recibir sus propuestas. Ciertamente. Y así como nadie puede apreciar las bondades de un automóvil si no sabe conducirlo, ni lo puede comparar con otros, tampoco se puede apreciar la valía de los aportes de un filósofo si no puede entender lo que dice porque el manejo del idioma es deficiente y no se esté acostumbrado a reflexionar para poder comparar sus propuestas con las de otros pensadores. Claro que hemos de reconocer que en nuestro tiempo, para muchos son más importantes los carros que la palabra, aunque el pensar y la palabra sean lo que nos diferencia de los animales. Y como decimos en el texto que nos identifica, el pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Y quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente. Y para esto debemos usar el lenguaje. En el siglo XX, varias corrientes de pensamiento se ocuparon del lenguaje, y una importante de ellas fue la que se dio en llamar filosofía del lenguaje ordinario, entre cuyas figuras más destacadas se inscribe el nombre de John Longshore Austin, nacido en 1911 y fallecido en 1960, que estudió, enseñó en la Universidad de Oxford, donde ocupó la cátedra de filosofía moral desde 1952 hasta su muerte. Pero antes de avanzar, ¿qué es el lenguaje ordinario? ¿Decir groserías? No, por supuesto. El lenguaje ordinario es el que aprendemos y que utilizamos habitualmente para comunicarnos. También se llama lenguaje común o lenguaje corriente. Por ordinario se quiere decir habitual, frecuente, aunque también poco elaborado o refinado. Son los lenguajes históricos, los que se han desarrollado a lo largo de siglos y que la gente habla. ¿Y cómo este lenguaje es tema de la filosofía? Sucede que por su vaguedad, ambigüedad, son capaces de generar paradojas e incongruencias, por lo que resulta inadecuado para medio de expresión en el caso de las ciencias, la filosofía, la lógica o para expresar conocimientos precisos. Demos un ejemplo para mostrar esas confusiones. Por ejemplo, dos expresiones como ella volvió por amor y ella volvió por aquí son gramaticalmente iguales,
pero quieren decir cosas muy diferentes. Estas analogías gramaticales que impiden, como en este caso, distinguir entre una proposición descriptiva y una proposición metafísica, generan incoherencias, contradicciones, antinomias y también chistes. Por ello, autores como Gilbert Ryle, contemporáneo de Austin, en Oxford, propusieron establecer una geografía de los conceptos, que mediante el análisis sirviera para diferenciar los niveles de significación. Ryle dice que los habitantes comunes de un idioma son para un filósofo lo que los aldeanos comunes son para un cartógrafo. El aldeano común tiene una comprensión competente de su pueblo, está familiarizado con sus habitantes y su geografía. Sin embargo, cuando se le pide que interprete un mapa de su región, tendrá dificultades si no puede traducir su conocimiento práctico en términos cartográficos. El aldeano piensa en su pueblo en términos personales y prácticos, mientras que el cartógrafo piensa en el pueblo en términos neutrales, públicos y universales. A Ryle se le considera como uno de los miembros más destacados de la llamada escuela analítica, para quien la resolución de los problemas tradicionales de la filosofía, metafísica, ética, epistemología, pasa por el análisis lógico del lenguaje involucrado en la formulación de dichas cuestiones. Por eso Ryle, fuerte opositor a Descartes, sostenía que el francés había ocasionado confusión al proponer al ser humano como formado por un cuerpo y un alma, cuando esto no era sino proponer un fantasma dentro de una máquina. En cambio, Austin recoge la idea de la multiplicidad de usos con que el lenguaje puede ser utilizado e intenta llevar a cabo una investigación sistemática de dicha multiplicidad. Así, se enfrenta a quienes sostienen que el uso fundamental y corriente del lenguaje es hacer afirmaciones o descripciones, y a esto lo llama falacia descriptiva. Estudioso de las lenguas clásicas, para los interesados en las películas de James Bond y parecidas, durante la Segunda Guerra Mundial, Austin integró el MI6, el famoso Servicio de Inteligencia Británico. Al finalizar la guerra, ocupó una plaza en Oxford, especializándose en la rama de filosofía del lenguaje, que fundamentalmente trata el modo en que las palabras son utilizadas para aclarar significados. La obra escrita de J.L. Austin no es muy extensa, pero su importancia ha sido enorme, ejercida principalmente a través de conferencias, seminarios, reuniones privadas y sus clases, que posteriormente fueron recopiladas en libros póstumos. Quizá una de las más famosas es la serie de conferencias dictadas en Harvard en 1955 en la serie William James Lectures, recopiladas por Omrso, que en castellano han sido publicadas por Editorial Paidós con el nombre de Cómo hacer cosas con palabras. Podemos dedicar la travesía de hoy a presentar algunas de las ideas de Austin y de la filosofía del lenguaje ordinario.
Trío de Rodolfo Mederos en el tango Sur de Aníbal Troilo. Cuando decimos que un filósofo pone énfasis en el lenguaje ordinario, podemos querer decir varias cosas, cada una de las cuales ha dado lugar a diferentes corrientes de investigación. La primera es que, para tratar los problemas filosóficos, cualesquiera que fueran, se debe usar un lenguaje llano, simple, claro, lo que no es sinónimo de un lenguaje reducido o pobre, sino evitando apelar a la jerga especializada que toda profesión desarrolla. Aunque a veces el pensador se ve forzado a emplear términos poco frecuentes o novedosos para expresar sus ideas. En esto la filosofía no se diferencia de otras ramas del saber como las ciencias, pero no debe abusar. Para una segunda corriente, la mayoría de los problemas filosóficos son pseudoproblemas porque surgen de los abusos cometidos con el lenguaje cuando se lo usa fuera de contexto. La tarea del filósofo sería realizar una especie de terapia para curar a los otros filósofos de esta enfermedad profesional derivada de sacar al lenguaje de vacaciones, es decir, sacarlo de sus usos habituales y transformarlo en motor generador de dificultades. Buena parte de los no enterados del quehacer filosófico nos achacan este defecto, que aunque se da muchas veces, no son tantas como los enredos que causan los políticos tratando de engañar, o la gente común cuando no tiene palabras para explicar las cosas más sencillas, o cuando trata de evadir responsabilidades. Una tercera alternativa es que la tarea filosófica consiste en aclarar los conceptos ordinarios que se incluyen en el lenguaje común. Es decir, tomar esos conceptos y librarlos de las vaguedades, ambigüedades y variaciones según el contexto y poner en claro el aparato conceptual presupuesto, pero no explícito, en el uso ordinario de las palabras. Para una cuarta, el lenguaje ordinario recoge la experiencia secular de la humanidad y su estudio permite distinguir los principales problemas filosóficos a los que vale la pena dedicarse. Aunque con esto no se asegura la solución,
La investigación del lenguaje ordinario es el punto de partida para poner al descubierto los verdaderos problemas. El solo enunciado de estas posibilidades nos dice que las deficiencias de nuestro sistema educativo, en todos sus niveles, que tan poca importancia le da al lenguaje. Ni hablar del lenguaje de nuestros estudiantes de bachillerato. Pero más grave, los discursos de nuestros dirigentes, que ignoro si alguien ha estudiado este punto, pero repiten y repiten una y mil veces las mismas palabras y los mismos argumentos, como si estuviéramos escuchando grabaciones. En el intento de convencer con la repetición, lo que se logra es un empobrecimiento del lenguaje de la gente. De las opciones que hemos presentado para el estudio del lenguaje ordinario, surgió el movimiento de la filosofía del lenguaje ordinario. Más que un movimiento, diríamos que se delinearon dos líneas dentro de esa orientación, que podemos resumir en la encabezada por Ludwig Wittgenstein, en especial en sus trabajos de los últimos años, y la escuela de Oxford. Wittgenstein enseñó desde la década del 30 en Cambridge y los resultados de su reflexión sobre el lenguaje se recogen en su libro póstumo Investigaciones filosóficas, centradas en lo que señalamos como punto número 2. Wittgenstein propuso que todos los problemas filosóficos son artificiales y se asignó la tarea de mostrar el origen espurio de los mismos. Consideró que la filosofía se había enfrascado en dificultades que ella misma había generado debido al uso impropio del lenguaje, pretendiendo decir lo que no puede decirse. La otra corriente, la de Oxford, consideró en cambio que la tarea filosófica se debe centrar más en la tercera y cuarta opción, es decir, aclarar los conceptos y el uso del lenguaje ordinario, buscando descubrir en él la cosecha secular que ha hecho la humanidad para resolver los problemas prácticos de la vida. Es interesante destacar, de paso, que la escuela de Cambridge siempre tuvo una fuerte influencia platónica, mientras que el interés de los filósofos de Oxford por el lenguaje ordinario tiene una raíz aristotélica. En este sentido, se orientaron los estudios de Cook-Wilson a finales del siglo XIX, destacando que nunca podemos desatender el uso común y corriente del lenguaje en la dilucidación de los conceptos, al que siguió Pritchard, quien a su vez fue el tutor de Austin, señalando una línea de investigación de 3 generaciones de pensadores, algo casi imposible de alcanzar entre nosotros y el permanente afán por lo nuevo y la moda. Aunque muchas veces lo nuevo sea algo viejo y superado, pero que ignoramos, y con nuestro progresivo aislamiento del mundo ya ni sepamos lo que está de moda. Este fue el ambiente en que se formó Austin, a lo que debemos agregar sus profundos estudios de Gottfried Leibniz, el filósofo alemán del siglo XVII, de renovada influencia en todo el siglo XX, que también se ocupó del lenguaje, y del inglés John Stuart Mill, del siglo XIX. Las posiciones de los de Oxford tuvieron muchos puntos de coincidencia con Moore en Cambridge, que también destacaba la importancia de no limitarse al lenguaje de la reflexión y atender a los numerosos usos de la palabra en el lenguaje ordinario.
escuchamos Milonga de mis amores, de Pedro Lawrence, interpretada por el trío de Rodolfo Mederos. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que puede contactar con nosotros en travesíasdelpensar@gmail.com. Este programa se puede volver a escuchar el sábado a las 2 p.m. hora de Venezuela. ¿Cuál fue, en términos generales, la posición de Austin frente a los problemas del lenguaje ordinario? ¿Cuál fue su perspectiva frente a los problemas filosóficos? ¿Qué propuestas formuló y cómo se diferencian de otros filósofos del lenguaje ordinario? Digamos que para responder a estas preguntas, no solo hay que atender a lo que Austin dijo, sino también a lo que hizo, es decir, a la manera en que trató los problemas filosóficos particulares a los que se enfrentó. En esto se aprende mucho de lo que Austin proponía. Es decir, atendiendo a cómo ponía en prácticas sus ideas. Según Stuart Hampshire, hay dos opciones frente al lenguaje ordinario. La llamada tesis fuerte, que sostiene que el lenguaje ordinario es sacrosanto y está bien como está, y la tesis débil, que sostiene que el lenguaje ordinario es punto de partida de toda indagación, pero no es la palabra final. ¿En cuál de ellas se inscribe Austin? Por supuesto que mucho se discute al respecto, pero diría, siguiendo al filósofo argentino Eduardo Rabossi, que Austin es un defensor de la tesis débil, que considera el lenguaje ordinario como punto de partida de la indagación filosófica, porque en él se recogen las principales distinciones que los hombres han creído conveniente trazar y todas las conexiones que se han creído conveniente establecer durante el transcurso de muchas generaciones. No cabe duda de que es probable que tales distinciones y conexiones que han pasado el prolongado test de la supervivencia sean más ricas y más sensatas y más sutiles que las que cualquiera de nosotros podamos concebir en un sillón de trabajo, al menos en cuestiones comunes y razonablemente prácticas. Pero que sea punto de partida no quiere decir que necesariamente sea el punto de llegada. Dicho en otras palabras, las palabras que usamos a diario son como herramientas que hemos elaborado durante cientos de años, de las que nos valemos para realizar múltiples tareas, comunicarnos, enamorarnos, plantear problemas, resolvernos, transmitir nuestras experiencias a las siguientes generaciones. Pero debemos tratar de usar herramientas limpias, en las mejores condiciones, si aspiramos a que esas tareas se desarrollen con éxito, y evitemos así las trampas que el lenguaje mismo nos puede hacer caer. ¿Cómo podemos resumir las propuestas de nuestro filósofo John Austin? Lo hacemos con un esquema de 4 puntos. El primero, las distinciones nítidas o borrosas que encontramos en el lenguaje ordinario tienen una razón de ser que pueden y deben aclararse. Esta bien pudiera ser una herencia del principio de razón suficiente de Leibniz, que dice que para todo hay una razón por la que es o no es. Segundo, el lenguaje ordinario es punto de partida de todas las distinciones lingüísticas y conceptuales que podamos hacer, y a él deben referirse lo que hagamos con lenguajes más elaborados.
Tercero, el lenguaje ordinario puede y debe ser mejorado y complementado según el interés que nos mueve. Finalmente, si bien el estudio del lenguaje puede ser considerado un fin en sí mismo, interesa señalar que las palabras son símbolos de otras realidades a las que nos referimos con esas palabras. Dice Austin, estamos empleando una conciencia agudizada de las palabras para agudizar la conciencia que tenemos de los fenómenos, aunque ellas no sean el árbitro definitivo de estos últimos. De forma que Austin no desprecia el lenguaje técnico, solo que insiste que el lenguaje ordinario es punto de partida necesario y lo que viene después es un problema distinto. Escuchamos Mi Buenos Aires querido de Gardel y Lepera por Daniel Barenboim, Rodolfo Mederos y Héctor Console. Pero este hincapié en el lenguaje no hace que este sea un problema de gramáticos o lingüísticos.
Su pregunta es pertinente porque con el afán de especialización y la defensa que hacen los colegios profesionales del ámbito de interés de sus asociados, pareciera que los médicos son los únicos dueños de la salud, los periodistas los únicos dueños de la comunicación, los abogados de la ley, los gramáticos y los lingüistas de lo que se haga con el lenguaje. Pero Austin nunca pretendió trazar una línea de demarcación entre filósofos y lingüistas. Siempre lo tuvo sin cuidado el rótulo que le podían poner a su trabajo. Precisamente, el interés de Austin fue inyectar a los estudios del lenguaje todo el rigor y la riqueza de la tradición filosófica, de manera de enriquecer el estudio de las palabras hasta poder adquirir un lugar entre los conocimientos respetables, y no la charlatanería hueca. Los trabajos de Austin testimonian el valor que otorgaba a las investigaciones minuciosas de los giros y fórmulas del lenguaje ordinario, ligados a problemas que han sido tratados por los filósofos como alcanzar la verdad, pero sin limitarlas a una actividad enmarcada en una profesión específica. Siempre estuvo interesado en estudiar, en forma rigurosa y paciente, aspectos particulares del lenguaje ordinario, con una delectación amorosa y un respeto frente a las palabras nunca visto antes. ¿Qué frutos produjo la obra de Austin? Por razones de tiempo no podemos ofrecer aquí la importante diferencia que representó Austin frente a las propuestas de Wittgenstein, cuya posición hemos mencionado y que abrieron vías alternativas para la indagación filosófica del lenguaje en el siglo XX. A pesar de los escasos escritos que dejó, su influencia es inmensa en muchos sentidos. Así, por ejemplo, ya nadie puede hablar de la significación del verbo conocer sin atender el análisis que hizo Austin de este verbo, que enriqueció radicalmente la significación que le damos. En forma similar, tampoco se puede hablar ya de la percepción sensorial sin considerar el vapuleo que hizo Austin de esta expresión, o el estudio de lo que se quiere decir con palabras como excusa, enunciado hipotético o verdad. Asimismo, introdujo una novedad cuando se refirió a expresiones realizativas. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere al título con que se recopilan sus conferencias de Harvard, que hemos mencionado antes: Cómo hacer cosas con palabras. Cuando dice hacer cosas con palabras, ¿se refiere a que alguien haga cosas cuando se le dice que las haga? No. Austin puso en evidencia que hacemos cosas con palabras, porque estima que el habla es una verdadera acción que tiene efectos, lo que llama actos de habla. ¿Podemos dar un ejemplo? El ejemplo clásico es el juez, que en una situación especial, cuando se reúnen ciertas condiciones, declara a una pareja marido y mujer. Es la palabra del juez la que cambia nuestro estatus en la sociedad, que hasta aparece en nuestros documentos, y también nuestras obligaciones, nuestros derechos y hasta la disponibilidad de nuestros bienes. Estos cambios los hacen las palabras del juez, no otra cosa. Algo similar a lo que sucede cuando recibimos el título universitario, porque es necesario aprobar todas las materias para ser médico o abogado, pero no es suficiente, porque es la palabra del rector que nos hace el juramento para ser médico o abogado. Es la palabra la que realmente culmina una carrera universitaria. De la misma manera para los católicos, es la palabra del sacerdote la que borra los pecados, y no basta con confesarlos, o la que admite a un nuevo miembro en la familia cristiana con el bautismo,
o la que consagra la hostia transformando el pan en el cuerpo de Cristo. Todas estas son cosas que se hacen con palabras. Estas expresiones se inscriben en una teoría amplia que propuso Austin acerca de los actos lingüísticos de los que hablábamos antes, en los que se distinguen tres aspectos. El acto locucionario, que es el acto de decir algo, emitir ciertos sonidos con cierta acentuación, que pertenecen a un vocabulario con cierto sentido y referencias. El acto que llevamos a cabo al decir algo, como prometer, saludar, insultar, definir, amenazar, bautizar, y que llama el acto ilocucionario. Finalmente, el acto que realizamos cuando decimos algo, el efecto que producimos con nuestras palabras, como asustar, intimidar, bautizar, consagrar, casar, entristecer, alegrar, ofender, convencer, y que Austin llama el acto perlocucionario. Sin duda que las conexiones entre estos tres actos que Austin puso en evidencia son innumerables. Basta pensar cuando alguien dice, prometo tal cosa. Si simplemente lo dice, emite los sonidos. Es un acto locucionario. Esto es diferente a si lo promete realmente, que es el acto ilocucionario, y distinto de lo que produce en quien lo recibe, el acto perlocucionario. El estudio de las formas de estas acciones lingüísticas, si es posible distinguirlas, o cómo se diferencian de otras expresiones como la pared es blanca y la que dice debes amar al prójimo, ocuparon gran parte del esfuerzo de Austin, no siempre coronado por el éxito. Sin embargo, a pesar de que no siempre fueron lo exitosa que hubiéramos querido, Austin abrió campos insospechados del estudio del lenguaje, al punto que hoy sus expresiones forman parte del lenguaje común de filósofos y lingüistas, como actos locucionarios, expresiones realizativas, actos perlocucionarios. Cabe señalar que Austin no sostuvo que la filosofía se redujera únicamente al análisis lingüístico, sino que también puede hacerse de otras maneras. Lo que sí sostenía es que la consideración del lenguaje debía ser el punto de partida insustituible, porque el lenguaje ordinario no es la última palabra, pero es la primera palabra. Si usamos las palabras para hablar sobre las realidades, a través de ellas es que podemos alcanzar los fenómenos y esclarecerlos. Es así como Austin afirma que este análisis del lenguaje común u ordinario es muy importante en la vida del filósofo, pues le ayuda a que, antes de proponer cualquier teoría, debe hacer y confeccionar un buen catálogo sistemático de todos los usos posibles de las palabras referentes al tema investigado, y de igual manera clasificar todos sus posibles significados. Según Urbson, un investigador que ha seguido los estudios que Austin realizó en varias obras de filósofos, se pueden distinguir varios momentos durante el desarrollo de su técnica. Primero, se elige un área del discurso en el que se trata un problema filosófico, se recopilan todos los recursos del lenguaje dentro de esa área, vocabulario, expresiones, la asociación de palabras, tarea que se puede y debe realizarse en equipo. A continuación, se pasa a evocar o imaginar episodios y diálogos de las circunstancias bajo las cuales un giro debe ser preferido a otro, y preguntarse cómo podrían ser bien empleadas las palabras o las frases en relación con dichas historias o diálogos.
Finalmente se elabora una comparación o descripción del funcionamiento de las varias expresiones pertenecientes al área lingüística y aporta una explicación de por qué es legítimo o ilegítimo usar dichas expresiones cuando se usan. Es así como Austin trataba de llegar a un consenso entre las explicaciones de los gramáticos y los filósofos sobre el sentido que han dado a las expresiones en cuestión, e intentó mostrar que muchos argumentos filosóficos acerca de un problema se debían a una equivocada construcción o uso desviado de ciertos términos claves. Para concluir, digamos que Austin fue también un antecedente y modelo para nuestras modestas travesías, porque personalmente presentó estos temas a lo largo de un famoso programa radial difundido por la BBC de Londres en 1956.
Escuchamos desde el alma el vals de Rosita Melo y Homero Mansi, interpretado por Colacho Brizuela y Rodolfo Mederos. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación, todos los jueves a las 8 p.m. de la noche. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta al grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Loíza Urbina y fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 a.m. y a las 8 p.m. y los sábados a las 2 p.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Que tengamos una buena semana.